Entonces, bueno, continuando y enganchando con lo que vimos en el video anterior, vamos a ir ahora y meternos de lleno con el análisis del estudio que vamos a hacer del sonido. Bien, que nosotros vamos a tomar este sonido como, bueno, uno de nuestros temas de estudio. El sonido, entonces, recordemos, va a estar causado por ondas de tipo longitudinales. Y en estas ondas nosotros vamos a tener que saber, para que termine de escribir, bueno, ahí está. Entonces, vamos a tener que saber qué perturbación es, bien, o sea, en qué consiste esa perturbación, qué es lo que se está perturbando. ¿Y qué ocurre? Nosotros el sonido lo percibimos en nuestros oídos, bien, gracias a, bueno, al tímpano y toda una serie de estructuras posteriores que transforman un estímulo mecánico en un estímulo eléctrico, bueno, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que percibe nuestro oído? Nuestro oído, voy a tratar con una imagen, nosotros lo que vamos a tener es una parte interna, una parte externa. Ignoremos el cartílago, ignoremos los pires, ignoremos todo. Vamos a la parte donde entramos al oído, ¿sí? Y esa comunicación entre la parte del medio externo que tenemos, el aire, con la parte interna del oído, está a través de esta membrana que es el tímpano. ¿Cuál es la función del tímpano? El tímpano funciona como una especie de parche de tambor, ¿ok? Es una membrana que lo que hace es vibrar. ¿Y gracias a qué vibra? Vibra gracias a cambios de presión en el aire, ¿sí? Si nosotros pensamos en el aire, las moléculas que puedo encontrar en el aire, nosotros veríamos que como es un estado gaseoso, tenemos muchas moléculas ahí flotando al azar sin ningún patrón reconocible, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Cuando uno habla o produce algún tipo de sonido, lo que provoca es una perturbación en las presiones, ¿ok? Lo que es medio raro, pero ¿qué pasa? Voy a dejarles una animación para esto. ¿Qué ocurre? Vean que cuando nosotros hablamos, hacemos una pequeña presión, ¿bien? Y esa presión lo que va a hacer es empujar las moléculas entre sí. Y esas moléculas empujan a otras moléculas. Entonces vemos que se va propagando ese golpecito que dimos de presión. Cuando ese golpecito llega a nuestra membrana timpánica, ¿qué hace esa membrana? Recibe ese golpecito de presión y, bueno, se mueve. Y ese movimiento es el que posteriormente se traduce en señales eléctricas, etc. Bien, y que percibimos como el sonido. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que esta perturbación va a ser no sé, vamos a ponerle como cambio de presión, ¿bien? Y la onda la clasificamos que es de tipo longitudinal, porque como pueden ver, fíjense que las moléculas se mueven en una dirección horizontal y la onda avanza también en la misma dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El aire en sí no se va a ir trasladando como una especie de, no sé, chorro de aire, sino que se mueven en su lugar, pero continúan bastante en donde estaban esas moléculas, ¿bien? ¿Y qué pasa? El sonido nosotros vamos a tener bastantes características para analizar. Una característica que vamos a tener que analizar es el timbre, ¿sí? Digamos que serían como, a ver, el tipo de sonido que yo tengo. Que sería como, a ver, una superposición. ¿Qué tipo de superposición de ondas tenemos para formar ese sonido en particular? Tengamos en cuenta que los sonidos que percibimos no es una onda perfecta propagándose, sino que hay muchas ondas superpuestas ahí, ¿bien? Y el timbre justamente vendría a ser cómo es esa composición de esas ondas que me dan el sonido característico, por ejemplo, de mi voz, de la voz, no sé, de Billie Eilish o del ladrido de un perro y el maullido de un gatito, ¿bien? Entonces el timbre va a ser una característica propia del sonido que percibimos. Otra característica que vamos a tener importante, ¿sí? Va a ser el tono. Que el tono vendría a ser lo que nosotros percibimos como sonidos agudos o sonidos graves. Bien, ese tono, decir si algo es grave o es agudo, va a estar determinado por la frecuencia de esa onda de sonido que nosotros percibimos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Sonidos agudos, o sea, si yo les hablo así, ponele, van a van a estar asociados con mayores frecuencias. Bien, o sea, una oscilación que es muy rapidita. Ahora, sonidos graves, onda, si yo le hablo así, bueno, no tengo la voz muy grave, pero bueno, van a estar asociados con menores frecuencias. Bien, van a ser ondas que vamos a ver que son relativamente, no sé si lentas, pero sí son ondas muy grandes. ¿Ok? Por otra parte, otra característica del sonido, última prometo, es la intensidad. Bien, que la intensidad del sonido va a estar
relacionada con el volumen. Si yo escucho un sonido fuerte o un volumen o un sonido bajito. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Esa intensidad va a estar asociada con la potencia del sonido. Esta perturbación traslada energía. Bien. Entonces, el volumen va a estar determinado por esa intensidad y ahora nosotros vamos a analizar esa intensidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ver qué onda, cómo podemos medir esa intensidad, el tono la mido con la frecuencia. Genial. ¿Cómo medimos la intensidad? Nosotros vamos a trabajar con una escala logarítmica. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué medimos una intensidad, las intensidades en manera logarítmica? El tema es que esta intensidad nosotros la podemos pensar como la potencia, ¿bien? En un área determinada. Si yo veo un área, veo qué potencia tengo ahí, entonces voy a tener una intensidad. ¿Cuál es el tema? Los sonidos que nosotros tenemos cotidianamente, ¿bien? Esa gama de intensidades va desde valores, no sé, poner números normales, por así decirlo, normales para lo que trabajamos como los números en la vida cotidiana, ¿sí? No sé, 1, 2, 3, 20, qué sé yo, pero también hasta valores que son extremadamente chicos. Ejemplo, 1 por 10 a la menos 12, por ejemplo. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Que estamos hablando ahí de 12 órdenes de magnitud. Es decir, que si yo quiero dibujar eso, por ejemplo, en un eje, voy a tener que tener llegar desde el 1 hasta, no sé, el 1000 millones más o menos, bien o más. Y es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que no tengamos una escala tan diferente de órdenes de magnitud, tan grande, lo que vamos a hacer es transformar esto en una escala logarítmica. Sí, es algo que se suele hacer cuando pasan estas cosas. Y en base a esa escala logarítmica, nosotros vamos a definir lo que se conoce como nivel de intensidad sonora. Que es lo que, digamos, cotidianamente nosotros conocemos como los decibeles. ¿Bien? Sonora. Entonces, ese nivel de intensidad sonora, ¿bien? O nivel de intensidad, o intensidad sonora, ¿sí? Lo vamos a medir en una unidad que es el decibel, que en realidad no aparece en la ecuación como la unidad, uno se la pone después, pero que la vamos a calcular de la siguiente manera. Normalmente esto lo ponen como NS, ¿sí? Y lo calculamos así. 10 por el logaritmo en base 10 del cociente entre la intensidad del sonido que yo estoy escuchando, ya no quiero decir, bueno, a ver, este sonido que estoy escuchando, bueno, esa intensidad, ¿sí? Dividido una intensidad que es un valor de referencia, ¿bien? Que es la intensidad correspondiente al umbral que tenemos los humanos de sensibilidad. Es decir, menos de ese valor no lo llegamos a percibir, ¿bien? Y ese valor de referencia, ese umbral, va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 12. Recordemos que la intensidad tiene unidades, potencia sobre unidades de área. Este también va a tener las mismas unidades, pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago el cociente se cancelan las unidades y esto me va a dar un número sin ninguna unidad, pero yo voy a agregarle esa cuestión del decibel, ¿sí? Entonces, recordemos que los decibeles estos que nosotros tenemos van a estar en una escala logarítmica. Y ojo al piojo, ¿por qué? Porque en cualquier ejercicio que yo tenga, como los decibeles son el resultado de aplicar un logaritmo, etc., no puedo sumar. Es decir, si yo tengo una persona que está hablando, no sé, a 20 decibeles, bien, una SMR, por ejemplo, pongo otra que también está hablando a 20 decibeles, yo no puedo decir que el sonido que percibo es de 40, porque estamos hablando de unas escalas distintas. Entonces, ¿cómo hago para ver cuál es la intensidad o cuál es el nivel de intensidad sonora si tengo varios sonidos? Lo correcto es sumar las intensidades. Yo puedo sumarlas sí, no puedo sumar los decibeles. ¿Ok? Creo que eso quede bien claro porque pasa que me dicen quiero sumar sonidos, no sé, fulano habla hasta el ruido de la calle, cuál es el nivel de sensación sonora o de intensidad sonora total. Y ojo, porque lo que tiene que hacer es ver cuáles son las intensidades, sumar las intensidades y después aplicamos logaritmo, lo que sea. Recordemos cosa importante por si tenemos una especie de laguna ahí. Si yo quiero despejar el logaritmo, ¿sí? Poner, no sé, me dan un sonido, no sé, 25 decibeles y me dicen cuál es la intensidad de estos 25 decibeles. Nosotros lo que haríamos es lo siguiente. Poner el 25 en lugar del nivel este de sensación sonora por 10 por el logaritmo de la intensidad de ese sonido que tiene ese nivel de intensidad dividido este umbral que va a valer siempre lo mismo. Recordemos eso.
Y el punto acá es, bueno, paso el 10 dividiendo, todo bien. Y el logaritmo, que es lo que a mí me interesa, que recordemos cómo pasarlo, como es logaritmo en base 10, va a pasar hacia el otro lado, lo despejo como 10 elevado a lo que estaba del otro lado, ¿sí? Esto, bueno, como pasó dividiendo, acá me quedaría 2,5. Entonces, ojo con esto. Cuando tenemos que despejar el logaritmo, vamos a tener que usar esta función exponencial, ¿sí? Bueno, acá pasaría esto multiplicando y bueno, todo felices y contentos. Pero bueno, recordemos que el logaritmo pasa como 10 a la lo que está del otro lado, ¿sí?